Recording in progress. Muy buenos días, amigas y amigos, en un nuevo encuentro de Geopolítica en el Atlas, aquí ya en el último encuentro de Geopolítica en el Atlas. Bueno, estuvimos algunos martes ausentes porque compromisos asumidos en términos profesionales y laborales nos impidieron o se conjugaron faltar al último, no queríamos faltar a inclusive hoy día miércoles, ¿no? Miércoles 21 de diciembre, las 18 horas, como siempre, no queríamos estar ausentes. Y que podamos visualizar todo lo que, hacer un balance, hacer un análisis de cierre, si se quiere. El año que viene nos va a encontrar definitivamente juntos, a partir de febrero, dependerá ahí, todavía no hemos ajustado las vacaciones de Luis, pero ahí en marzo podremos retomar, así que aprovecho para saludarte. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Saber cuál es la verdadera inserción de la Argentina, no solamente en la región sudamericana, sino en el mundo entero. Y a través de este año, en las diferentes temáticas en que hemos tratado de vislumbrar y de conocer, fuimos, en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? De las limitaciones de nuestros saberes y conocimientos, tratamos de posicionarnos en Argentina hoy por hoy. Bueno, Luis, para nosotros también ha sido un placer que nos acompañes, así que también allá va la devolución del agradecimiento. Sos un estudioso, un investigador de la historia y de la coyuntura también política, además de ser un compañero de aquellos con los que coincidimos en casi todo, aquellos compañeros que no se olvidan de la doctrina, que privilegian la doctrina a la comodidad o a la conveniencia de la coyuntura, ¿verdad? Entonces, digo, encontramos desde el inicio con vos una sintonía en estos temas y por eso es que hoy seguimos juntos, transitamos este año y verdaderamente esperemos que podamos avanzar. Y como vos decías, este anhelo de que en algún momento la gente interprete que primero la política. Sigo escuchando gente que dice que no le importa la política. Y verdaderamente es incomprensible. No termina de entender una parte de la sociedad que la política es parte del día a día, de su destino, de su calidad de vida, de su futuro, de su presente, del de ellos y el de sus hijos y el de sus nietos. Con lo cual, hoy en día la política es una cosa más de la vida de todas las personas, ¿no? Y hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle importancia, porque como decimos, tiene una alta implicancia en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí, a ver, tenemos una frase todos conocida y que aprendemos tanto en la primaria y la secundaria cuando vemos filosofía, ¿no? Sobre todo la griega, en la cual Aristóteles definía al hombre como el zoon politikon, el animal político, somos un animal político. Y el general Perón decía que el argentino es inmensamente político, pero que nos falta o carecemos de cultura política, que es otra cosa. Es así, Luis. Coincido con vos plenamente. Fer, perdón, Luis, que así, Sí. esto es el vivo, así que Luis me está saliendo por la máquina y por el parlante y es como que se distorsiona la voz, Fer. Luis, el sonido de Luis me está saliendo por la notebook
y por el parlante, es como que se distorsiona ahí la voz. No, fíjate si podemos ajustar eso. Bueno, te seguimos, Luis. A la audiencia esto para que vean que estamos en vivo, ¿no? Y trataremos de estar siempre en vivo. Sí, Luis, como vos decías, nosotros entendemos e interpretamos que últimamente le digo a la gente con la que hablo, la política y las ventas, uno no puede estar alejado de ellas. Digo, hoy en el mundo en el que vivimos no se puede no saber de ventas, porque todo el mundo desde nuestro lugar vendemos permanentemente. Y tampoco no se puede estar en conocimiento de la política, digamos. La política ha golpeado nuestra puerta y diría más, ha pateado nuestra puerta y se ha metido en la casa de cada uno. Y entonces uno no puede, es como si alguien se metiera en la casa de nosotros y le diéramos la espalda, ¿no? Y permitiéramos que haga con nosotros y con nuestro entorno y con nuestro destino lo que quieramos. Así que un poco vamos a ir tratando de construir hoy algunos mensajes para poder darle a la audiencia y para que reflexionemos entre todos. En el marco de este escenario que planteamos, la geopolítica se consolida en un mundo con las características comunicacionales y tecnológicas que vivimos hoy. La geopolítica se consolida como una cuestión relevante, ¿no? Sí, sí. A ver, hay que entender cuál es la importancia y por qué debemos involucrarnos en la política, en la cuestión política. Una cosa es la política como elección partidaria, ¿no? Elegir un partido político y militar en torno a una ideología o doctrina política. Y otra cuestión es involucrarnos en temas que se deciden desde lo político, y que de alguna forma afectan nuestra vida cotidiana. Y ahí es donde tenemos que involucrarnos. ¿Por qué? Porque si la política afecta a nuestra vida cotidiana, nosotros no podemos tampoco permitir o dejar que esa afectación no tuviéramos participación nosotros mismos también, ¿no? Es decir, que si hay una ordenanza municipal, una ley provincial o nacional, de alguna forma nosotros tuviéramos que involucrarnos en el debate de la misma. Está bien, ustedes me podrán decir, la Constitución permite que el pueblo tenga sus representantes, ¿no? Que son los que elegimos, pero muchas veces, y esto está visto en los últimos 20, 30 años, y de esto, bueno, hablaremos dentro de un rato, el último informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Derechos Humanos, que es Michelle Bachelet, que habla sobre la disminución de la calidad democrática en nuestra región, un informe de agosto de este año, ¿no? A lo que decía, nosotros debemos de alguna forma participar también en las tomas de decisiones que afectan a nuestra vida. Y esto no quiere decir burocratizar la política, sino también porque en definitiva lo que mantenemos toda esta estructura somos nosotros pagando nuestros impuestos y tributando. Entonces debiéramos tener también ese deber y ese derecho en la participación. Y para eso hay que informarnos y hay que utilizar todas las herramientas que nos da la Constitución misma, como es el derecho de revocación, de plebiscito, etcétera, etcétera. Y también las herramientas que nos provee la informática, ¿no? Comunicarnos entre todos y hacer oposición cuando alguna legislación va en contra de los intereses nuestros, de la gente, del pueblo, ¿no? Creo que el involucramiento de la gente y de la sociedad en su conjunto debe ser una tarea en la que de alguna manera también el Estado debe empezar desde la educación a promover. Por supuesto que a la política como la podemos ver y como la podemos concebir actualmente, y con la alta influencia que nosotros tenemos hoy en día de la geopolítica, definitivamente no creo que le interese demasiado una sociedad ávida de pensamiento político, una sociedad ávida de discusión política, una sociedad moderna del estilo de la griega, ¿no? Con aquel desmenuzamiento de la política y del pensamiento. Por supuesto que no le interesa esto. Entonces, definitivamente, como sociedad debemos empezar a abrir los ojos de por qué a la política no le interesa
que la sociedad se involucre. ¿Por qué día a día, y salvo en el escenario electoral, día a día a la política le importa poco que la gente esté involucrada en la política, ¿no? Y un poco ayer mostró eso. Yo veía ayer con una impresión importante, porque definitivamente no creo que haya habido una movilización social en la historia como la de ayer, ¿no? Bueno, cifras hablan de millones de personas, ¿no? 2, 3, 4, depende de los medios, hablan de 2, 3, 4 millones de personas movilizándose por una causa, independientemente de cuál sea, por una causa que en definitiva algunos le daremos mayor o menor relevancia. Digo, hoy en día me parece que después de este mundial termino de estar 100% convencido de que el fútbol es pura política. Termino de estar convencido que el fútbol es en todo su estamento y en toda su cadena de valor, es toda una cuestión vinculada a la política. Y ya nos vamos a adentrar en lo que nos dejó y en tu apreciación. Hoy lamentablemente creo que no vamos a poder contar con la presencia de Gabriel, con nuestro otro columnista, el doctor Gabriel, que trabaja todo lo que tiene que ver, el neurólogo, ¿no? Que trabaja todo lo que tiene que ver con las neurociencias, porque para él sería un análisis maravilloso este escenario que vamos a plantear inicialmente. Pero bueno, en ese marco, como decíamos, la política, y por encima de la política, la geopolítica hoy tiene una implicancia sustantiva. Así que bueno, esperamos que nosotros podamos poner día a día nuestro granito de arena para convencer a los no convencidos de que tanto la política como la geopolítica deciden por nuestro destino presente y futuro, ¿no? Déjame agregar algo a lo que vos venís diciendo, que se cayó un mito en este mes de fútbol mundial, por aquellos que dicen que el mundo no los quiere a los argentinos. Los argentinos somos mal recibidos y somos indeseados por el mundo. Vos fijate el afecto y el amor que hemos tenido en el mundo entero y cómo se han manifestado una vez alcanzado el título mundial. En particular, que esto me sorprendió en el sudeste asiático. Hemos visto las manifestaciones que se han desarrollado particularmente en Bangladesh, que es una manifestación no solamente futbolística, sino de una actitud que asumieron en contra de lo que fue el colonialismo británico. Como ellos conocen nuestra relación con Gran Bretaña, de alguna forma han buscado una alianza entre nosotros y ellos para manifestar esa actitud contra los británicos. Esto es lo que vos venías diciendo con respecto a que el fútbol también está atravesado por cuestiones políticas, y esto con una cuestión de política internacional y de imperialismo, ¿no? Fíjate vos cómo hemos trascendido esta barrera y que de alguna forma también se lo debemos a Diego Maradona. Sí, es maravilloso esto que decís, porque yo creo que el equipo de Argentina, y esto que uno ha podido visualizar a través en el transitar del Mundial, que había mucha gente hinchando por Argentina que no tenía que ver con Argentina ni que era de nacionalidad argentina. Y creo que hay o por lo menos rescaté algo que me pareció central en esto, ¿no? Creo que creo que la selección argentina mostró dos cosas que los argentinos no estamos habitualmente, digamos, no le damos la relevancia y la importancia que tiene, y que la selección argentina lo mostró, y fundamentalmente el liderazgo de Leo Messi, ¿no? Bueno, nosotros los rosarinos como muy orgullosos ahora de tener dos figuras clave del tablero de ajedrez como Leo Messi y como Angelito de María, ¿no? Y que los dos representan cada uno a uno de los dos equipos más importantes de la ciudad, con lo cual están los dos equipos representados. Así que, pero bueno, lo que te decía, un poco el liderazgo de Messi
lo que ha mostrado, y el equipo de la selección argentina ha mostrado humildad en Messi. Es una persona extremadamente humilde y no es lo que los argentinos acostumbramos a dejar por ahí. Entonces creo que esta figura que ha mostrado Messi de humildad me parece que es relevante para una persona que ha logrado casi todo, ¿no? Porque a esta altura de los acontecimientos lo que le faltaba era ser campeón del mundo, pero además si agarrás las estadísticas creo que ha logrado números de relevancia en casi todo lo que se puede medir. Leo Messi lo ha transitado y hoy es el número 1. Entonces, digo, tener una persona con todos esos logros, tener una persona con todos esos requerimientos públicos, tener una persona con esa imagen pública, que tenga la humildad que este muchacho tiene, la verdad no es habitual. Y después el laburo en equipo, ¿no? Lo que ha mostrado la selección argentina es un paradigma que venimos definiendo y que venimos expresando de hace tiempo, y que es: cualquier equipo supera las individualidades, ¿no? Y vos fíjate que también no solamente lo que vos decís, sino que de alguna forma refleja los valores y principios con el cual el globalismo ha tratado de desvirtuar y destruir prácticamente, ¿no? El valor familia, la unidad, los hijos, el respeto, la fidelidad, el amor, sobre todo el amor familiar, ¿no? El amor entre la pareja y el amor hacia los hijos, y la unidad, porque se ven en estos hijos que hay transmisión de valores también. Y esto es lo que venimos luchando, sobre todo aquellos que venimos militando dentro del justicialismo, porque el justicialismo en su esencia, en su naturaleza es eso, es amor, es familia, es unidad, es ancianidad, son, como siempre decimos, los únicos privilegiados son los niños, en el cual parece que en los últimos 20 años, no solamente en Argentina, sino prácticamente en el mundo entero, nos hemos olvidado de los niños, que están en una situación muy compleja y tienen un devenir bastante complejo también, lleno de incertidumbres, porque estamos, sobre todo en América Hispana, ingresando a lo que es la tercera revolución industrial, que tiene que ver con la informática y la tecnología, y Europa recién está haciendo sus primeros ingresos a la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con lo que hemos combatido, ¿no? El transhumanismo, el desarrollo industrial, el desarrollo tecnológico incorporado al cuerpo humano, que nos va a desvirtuar de alguna forma y en algún momento como seres humanos, ¿no? Y donde los principios y estos valores parecen sobrar. Así es. Yo lo que quería resaltar un poco es que creo que nos queda como resultado, y me gustaría que ahora empecemos a desmenuzar un poco, porque el Mundial, y vamos a definirlo así si vos estás de acuerdo, el Mundial de fútbol fue, entre tantas cosas, una cuestión de geopolítica, así que merece que nosotros lo podamos analizar en esos términos. Y lo que decíamos un poco, haciendo primero el análisis desde Argentina, ¿no? Esto de que entendamos definitivamente que el laburo, el trabajo en equipo, sobre todo en situaciones de crisis, en situaciones de caos como la que estamos viviendo nosotros, el trabajo en equipo potencia cualquier situación, y que, bueno, en la actualidad en la que vivimos no hay ninguna otra posibilidad que nosotros podamos avanzar y que podamos generar desarrollo y prosperidad para nuestra sociedad si la política, pero también como espejo de la sociedad, interpreta esta cuestión que tiene que ver con una cuestión de mezclar todo, con una cuestión de no identificar cuáles son los roles de cada uno en lo que es la política y en lo que es el gobierno y en lo que es el Estado. Y entonces nosotros veíamos en los últimos días, y yo veía con gran preocupación, porque decía cuán lejos estamos en la sociedad, pero fundamentalmente en aquellos que de alguna manera dan información pública, ¿no? Y los medios de comunicación, hablando de que la selección argentina, cuando llegara a Argentina, bueno, no quería politizarse, no quería tener una foto en la Casa Rosada, o mejor le convenía otra cosa, y no querían esto y no querían aquello, y que la política tenía que quedar por fuera. Y primero que nada se me planteó una gran confusión, ¿no? Y la gran confusión que tiene
la sociedad, digamos, alimentada por los medios de comunicación, es que nada tiene que ver la política partidaria con el Estado y con la representatividad institucional de un gobierno. Entonces, digo, más allá del símbolo que sea, el gobierno de turno que ostenta la representatividad popular a través de las urnas en una democracia, es, más allá de un espacio político, es quien conduce el gobierno de la nación. Con lo cual, la figura del presidente no es una figura política partidaria, es una figura institucional. Entonces, que el equipo de la selección argentina sea recibido en la Casa Rosada por el presidente de la nación es una cuestión institucional, no es una cuestión de política partidaria. Entonces, generan toda una confusión en la gente que no tiene absolutamente nada que ver, ningún asidero con ninguna cuestión real. Digo, la recepción hubiera sido muy sano y hubiera sido muy bueno para los jugadores. Yo los veía ayer arriba de un colectivo con 40 grados de calor, insolándose, pobres. Hubiera sido mucho mejor, hubiera sido mucho más representativo, hubiera sido para la geopolítica, para el mundo, para una imagen al mundo, una figura en la recibidos, que hubieran sido recibidos por el presidente de la nación, por algunas figuras relevantes de la política y algunos legisladores, y no sé, podían haberse sentado y podían haber diagramado una cuestión, pero en términos institucionales, haber salido al balcón, haber saludado a la gente, haberse sacado fotos. Digo, hoy y cuando sea quien ostenta la presidencia y el gobierno de un país, lo hace en términos institucionales. Digo, no está haciendo política partidaria porque tiene este tipo de acciones. Entonces, a mí me resultó muy desagradable este planteo y me resultó muy desagradable que los jugadores y que el cuerpo técnico y demás de la selección también entraran en esa cuestión, porque en definitiva, quedándose afuera, no se dan cuenta que también están entrando en el juego de entender que no hay un Estado, que no hay un gobierno y que sí hay una confrontación política y partidaria permanente, ¿no? ¿Cómo lo ves, Luis? Coincido plenamente, ¿no? Cuando se decidió al mediodía que no iban a ingresar o no iban a ir a Casa Rosada desde el balcón saludar al pueblo y conjuntamente los jugadores, el presidente de la nación, me pareció que entramos en un terreno muy peligroso desde lo institucional, ¿no? Porque lo que se ve y lo que hemos mostrado al mundo es la debilidad institucional, más allá de quién esté ocupando el sillón de Rivadavia. Pero para el mundo es justamente eso, es la debilidad institucional en que se encuentra la Argentina. Y vos fíjate un caso curioso que vos nombraste al comienzo del programa, que la selección argentina mostró un equipo bien coordinado, bien todos colaborando y participando en el juego colectivo, ¿no? Es decir, es un juego colectivo donde cada una de las partes sabe qué debe hacer y dónde debe encontrarse al momento de recibir la pelota. Fíjate que había jugadas en que ni siquiera se miraba hacia el costado, se pateaba hacia adelante porque se sabía que el jugador que tenía que estar ahí iba a estar. Totalmente distinto a lo que sucedió en las últimas 48 horas con el gobierno de Capital Federal de Cava, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional, que actuaron desarticuladamente, todo lleno de mezquindades. Nadie se encontrara en el lugar en que debía encontrarse y tomar las decisiones que se debían tomarse. Si se hubiese coordinado un programa, una estrategia a seguir que tiene que ver con el traslado de los jugadores y demás, esto hubiera sido perfecto y no hubiéramos estado hablando justamente de lo que te había dicho al comienzo, del último informe de Michelle Bachelet, haciendo referencia a la debilidad en que se encuentra el sistema institucional político o democrático en Sudamérica. Y esto es, como te lo vuelvo a repetir, es entrar en un terreno muy peligroso en torno a la institucionalidad y a la consolidación de la democracia, porque de acuerdo a los informes que se viene planteando desde Naciones Unidas y otros organismos internacionales, se esperan para los próximos años un fortalecimiento de gobiernos de tinte autoritarios, donde las instituciones y las libertades van a ir disminuyendo en calidad. Y esto, obviamente, lo que vimos ayer es parte de
camino que estamos siguiendo de debilitamiento de las instituciones. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís y fundamentalmente lo que me parece es que hay una cuestión que tiene que ver con que los gobiernos asumen la conducción de los gobiernos y al otro día inmediatamente empiezan a tener que soportar la embestida de quienes tienen otra ideología, de quienes tienen otro espacio político, de quienes están en la oposición, en términos, no digo solo político-partidarios, sino también en términos mediáticos, en términos de los medios de comunicación y demás. Entonces, es un asedio permanente y es una pérdida de institucionalidad, porque esto que vos decías es central. Al otro día que el pueblo consolidó a una persona o a un equipo de personas como miembro de un gobierno y le dio la potestad de la representatividad en términos democráticos, al otro día es el presidente de todos. Y en Argentina hace tiempo que esto no ocurre, en Argentina hace tiempo que los presidentes que asumen son los presidentes de algunos y no son los presidentes de todos. Y me parece que ahí estamos cometiendo de la clase o de la conducción un error exprofeso, malintencionado, no tengo ninguna duda, fundamentalmente orientado desde los medios de comunicación, pero en la sociedad un error involuntario que hace que vos te cruces con mucha gente que te diga este no es mi presidente, esta no es mi presidenta, y no interprete que aunque no lo desee, aunque no esté de acuerdo con su ideología, es su presidente, lo representa, es quien ostenta la representatividad popular y jurídica del país, ¿no? Y también lo compromete y también decide en muchas ocasiones por él. Entonces, esto me parece que es central que nosotros podamos en términos políticos reivindicar las instituciones y entender que una parte tiene que ver con las campañas políticas y una parte tiene que ver con la rivalidad política y otra parte tiene que ver con la conducción del Estado, ¿no? Me parece que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, vivimos hace muy poquitos días, no pudimos comentarlo porque no pudimos estar al aire, pero esta inestabilidad política que se teje subliminalmente por debajo en nuestra región, ha hecho, como allá presagiábamos, y por desgracia tuvimos razón, cuando el año pasado decíamos que el presidente Castillo en Perú estaba colgado del pincel y le habían sacado la escalera. En definitiva, se terminó consolidando, uno más de tantos presidentes que caen en Perú. Hablamos no de los motivos, porque en definitiva es un tema que es más competencia de la justicia y de los peruanos, pero hablamos de la política. Está armado un andamiaje político en Perú que no permite que los presidentes sobrevivan ni siquiera un mandato. Este asedio del que hablamos es en Perú su máxima expresión, ¿no? Sí, vos fíjate, bueno, en el caso particular que vos estabas haciendo mención sobre Perú y Castillo, escuchando algunos informes, leyendo algunos informes en Perú, hablaban de la falta de favor entre el presidente Castillo y las Fuerzas Armadas. Parecen que nuestros estados sudamericanos o nuestra Hispanoamérica, las Fuerzas Armadas todavía ejercen un papel importante en el sostenimiento de nuestras democracias. Esto es tremendo porque las Fuerzas Armadas ejercen un papel que es la defensa de sus fronteras y en algunos casos también fueron las Fuerzas Armadas, y esto hay que reconocerlos, que han llevado a sus países a convertirse en estados modernos o industrialistas. Perú no ha sido excepción, Venezuela, bueno, en el caso de Argentina, fueron sus militares que han industrializado la Argentina, desde Mosconi con YPF, desde Sabio con la industria siderúrgica, desde el Brigadier San Martín con fabricaciones militares de Córdoba y la aviación, ni que hablar del gobierno de Juan Domingo Perón, ¿no? Y también debemos hacer mención, aunque a muchos no les puede llegar a gustar, el papel de Julio Argentino Roca en el siglo XIX.
Bueno, hay un informe reciente que habla de esto, ¿no? De que esta tendencia que tenemos fundamentalmente en Occidente, que va hacia democracias de un rango, de un tinte más autoritarios, están en casi todos los casos apoyadas o relacionadas con las fuerzas militares, ¿no? Entonces, Bueno, este es un escenario que estamos viendo y que empieza a tener una relevancia que llama la atención y que abre los ojos en términos de esto, ¿no? Los militares han demostrado sistemáticamente que cuando se relacionan con la política y con la conducción política y con el poder del Estado, se olvidan, o no se pueden olvidar, mejor dicho, no se pueden olvidar del autoritarismo en términos de la verticalidad militar, ¿no? Ejercen el poder, aún bien intencionados. Tenemos, algunos podemos discutir algunos matices, pero por ejemplo Bolsonaro en Brasil ha tenido diferentes actitudes o diferentes acciones que en términos de objetivos de bienestar han sido para el pueblo brasileño y para el desarrollo han sido positivas, pero su forma de conducirla, su forma de expresarse, su característica verdaderamente lo hace en términos militares y no en términos democráticos. Entonces, esto es lo que aún, como digo, aún bien intencionado, porque están los malintencionados, digamos, pero hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Los militares son para estar en los cuarteles, los militares son, como decís vos, una herramienta de apoyo a la soberanía nacional de los países, pero bajo ningún punto de vista, y ya creo que sobre todo en nuestra región está más que probado, que la conducción y el poder político y el gobierno, como decía Artigas, ¿no? No hay nada mejor probado hasta ahora que la República, ¿no? Entonces, digo, podemos mejorar y podemos criticar mucho a la República, a la democracia, pero digo, siempre va a haber el espacio para poder hacerla más virtuosa, pero siempre está por encima y es mucho más desarrollada y mucho más evolucionada en términos de humanistas que el autoritarismo, ¿no? El autoritarismo ha demostrado, esto no está por verse, por favor dejemos claro esto, no está por verse. El autoritarismo ha demostrado que en términos generales no es lo mejor para las sociedades, ¿no? Déjame traer un concepto que me parece que es clave y fundamental en todo lo que estamos hablando y sobre todo para proyectar el futuro, que es la palabra Artigas. Artigas, el pensamiento de Artigas es clave. ¿Por qué? Porque no solamente, como vos dijiste, que el mejor sistema de organización de la sociedad es la república, sino una república federal. El autoritarismo, el verticalismo, las tomas de decisiones desde una persona en la cual todos obedecen, ¿no? Se manda y se obedece, es porque América Hispana se ha organizado bajo un régimen político unitario centralista. Solamente 3 países, si mal no recuerdo, que es México, Brasil y Argentina, que se han organizado en un sistema federal. Si bien el artículo 1 de la Constitución Nacional Argentina establece un sistema federal, el federalismo nuestro todavía no se ha consolidado, anda medio rengo. Caso distinto en México y Brasil. Y vos fíjate que son los 3 países donde de alguna manera el sistema democrático es más estable que el resto de los países de la América Hispana, organizado bajo un gobierno centralista, donde los estados provinciales, las provincias no tienen autonomía ni independencia y los municipios tampoco tienen la autonomía que debieran tener dentro de un sistema federal. Creo que en los próximos años debemos discutir lo que es el sistema federal y donde las provincias deben asumir que son estados federativos, autónomos, independientes y que deben tener sus propias organizaciones políticas y no estar tan dependientes del gobierno central. Es inadmisible e inaceptable que un gobernador venga a Casa Rosada a pedirle autorización o permiso a la vicepresidente si puede ser candidato él a presidente o renovar
su mandato como gobernador de la provincia. Esto va en desmedro del federalismo y obviamente que va consolidando un sistema, un régimen centralista en desacuerdo, en desarmonía con lo que dice el artículo 1 de la Constitución Nacional Argentina. En definitiva, creo que mucho de lo que está sucediendo en América Hispana con respecto al debilitamiento de las libertades, de la democracia e instituciones, tiene que ver con el sistema unitario, centralista que se viene llevando en esos países, que no alcanza o no pueden o ya no responden a las demandas de las poblaciones, que son demasiados ahora heterogéneas a lo que son o a lo que fueron hace 50 años, que eran mucho más homogéneas. Bueno, nosotros, esto que vos decís, entiendo, pero si se quiere se entiende tal vez más a los españoles, porque, bueno, tienen una historia de monarquías que les ha generado como una cultura en términos políticos. De todas maneras, creo que la Unión Europea en esto ha generado para los países europeos, ha generado un ambiente mucho más de consenso y mucho más democrático, y por eso resalto permanentemente cada vez que tengo ocasión de la Unión Europea. La Unión Europea para los europeos ha sido mucho más que desarrollo económico. Ha generado un montón de virtudes, un montón de contención, un montón de institucionalidad. Por supuesto que hay que mejorarlo, por supuesto que es mejorable en esos términos, y por supuesto que dependerá de la coyuntura política para que esos avances sean más prósperos o menos prósperos. Pero como hablando en términos institucionales, si uno se remonta a la historia, el Imperio Romano, el Imperio Napoleónico, los imperios, las coronas españolas y demás, la verdad es que hoy la Unión Europea se constituya como un acuerdo de integración pleno, es un salto de calidad que todos deben valorar, ¿no? Y lo que vos decías, fundamentalmente yo creo que nosotros como región somos o debemos empezar a mirar y a buscar un federalismo más parecido al de Brasil. Por eso, en términos de Mercosur, deberíamos tener una impronta donde, por lo menos en términos económicos, los gobernadores en Brasil son mucho más autónomos, porque, bueno, para que la audiencia interprete o entienda un poquito más y no hacérselo tan complicado, los gobernadores, las provincias recaudan, los estados recaudan en Brasil y coparticipan a la nación. Inversamente, es inverso a al sistema argentino, que recauda el Estado Nacional y que después coparticipa, y que por ende en eso de coparticipo te alecciono y te coparticipo de acuerdo a cómo, o primero te pongo primero o último en la lista de acuerdo a cómo te portás, ¿no? Entonces, bueno, eso condiciona lo que vos decís, un poco al federalismo y a los gobernadores. Así que creo que nosotros deberíamos ir hacia un cambio en ese aspecto. Pero de todas maneras, la región, y también es verdad lo que decís, la región es mucho más vulnerable en esos términos. Y cuando digo vulnerable, digo también son vulnerables al ataque externo, ¿no? Y por eso vimos lo que pudimos ver en la última década, suponte, para analizar lo que ocurrió en Paraguay, lo que ocurrió en Bolivia con Evo Morales, lo que ocurre recientemente en Perú, pero que también ocurrió antes con otros, el tema Venezuela, bueno, una inestabilidad política que de adentro o de afuera hace que cuando vos debilitas las instituciones a un extremo tal en el que comienza la democracia a tener un tinte de autoritario, bueno, también se convierte en débil, ¿no? Y quien ostenta el poder también un día tiene el poder sobre sus súbditos, pero al otro día es llevado puesto por los poderosos regionales o por los poderosos globales, ¿no? Entonces, en esos términos, creo que la democracia sigue siendo, o la república, como bien vos decías, la República Federal de Artigas sigue siendo lo mejor de
lo que todavía no se termina de consolidar y que todavía no hemos logrado, ¿no? Así que bueno, ya nos fuimos del Mundial y nos fuimos de la política, pero para cerrar un poco y para darle un cierre a esto del Mundial, si querés, así ya después nos adentramos en otros temas que tenemos hoy para mencionar. Pero bueno, el tema del Mundial de Fútbol ha dejado esto, ha dejado una Argentina campeona, ha dejado un país sudamericano en el ojo del mundo, ha dejado para mí algo que no es casualidad, esto de que no fue necesario y que estaba íntimamente relacionado un gran equipo como el argentino, un equipo que lo ganó meritoriamente, pero que además era conveniente y relevante que no fuera un equipo europeo, ¿no? Europa está en el ojo de la tormenta y todo lo que pueda agredirla, todo lo que pueda debilitarla, todo lo que pueda condicionar a su política, bienvenido sea, ¿no? En consecuencia, bueno, esto de afuera del Mundial, todos los países europeos, jugando la final Francia y perdiendo, y esto que hablábamos antes, ¿no? Viste que el presidente Macron estuvo en la final y gritó los goles, esta gran diferencia con la política nuestra, ¿no? Nosotros parecía que el representante, parecía que no podía haber una figura política en representación de la Argentina, y esto me parece que es lo que venimos hablando, ¿no? Soberanos problemas tiene la Argentina para que nuestro equipo de gobierno hubiera estado saltando en una tribuna de fútbol, pero no por no poder, sino porque, la crisis en la que nosotros estamos inmersa a lo mejor no imponía que el presidente o alguno pudiera haber estado ahí, pero también la crisis europea es muy grande, también la crisis de Francia es muy grande y Macron estuvo allí, ¿no? Cuando uno... ¿Qué lectura tenés de esa presencia de...? Yo creo que nuestro señor presidente Alberto Fernández cayó dentro de lo que Gabriel García Márquez llamaba, ¿no?, el realismo mágico. Creo que hubo temor de ser llamado, denominado mufa, si llegaba a perder la selección argentina. Creo que fue eso el temor que lo inmovilizó y no viajó hacia el Mundial, no hacia el final del Mundial, que debió haber estado como representante de un país cuya selección llegó a la final, como fue Francia. Y creo que también, me parece a mí que fue también un desplante hacia el gobierno monárquico de Qatar, organizadores de la Copa. Creo que no puede ser que el representante argentino sea Macri, donde lo ves abrazado, donde lo ves juntos y unidos. Es como que el mensaje le está dando el próximo presidente será Macri de la Argentina. Y para el mundo, por lo menos para los catarí, parece que sería la figura representativa de Argentina, que creo que fue un mal dato, una mala imagen de nuestro país hacia ellos, ¿no? Fue un error estratégico, político, sobre todo para el próximo año, que son electivos, inaceptable. Y haber temido ser catalogado, como le pasó a Macri cuando estuvo presente en el primer partido contra Arabia Saudí que perdimos, que se corrió, o mejor dicho, le indicaron el mote de mufa y recorrió en todas las redes. Que creo que más de mufoso ensalzó o elevó la figura de Macri todavía, porque acá siempre las lecturas son contrarias, ¿no? Se leen de manera inversa. Creo que fue, te vuelvo a repetir, un error político táctico no haber ido al Mundial. Creo que no me hubiera... haber ido a la final. No, estoy convencido que no me hubiera molestado para nada haber visto al presidente de los argentinos, sobre todo en la final, porque por supuesto que la agenda y, como digo, la situación en la que se encuentra Argentina y la región no sería responsable un mandatario que se hubiera visto todo el Mundial en Qatar y se hubiera pasado 15 días o 20 días de vacaciones mirando el Mundial. Eso hubiera sido una barbaridad absoluta. Pero la presencia del presidente de los argentinos, y no
como Alberto Fernández, con su ideología política, presidente de tal partido y bla, 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 sino como presidente de los argentinos. La presencia en la final del Mundial de Fútbol, como en la final del Mundial de cualquier deporte, del presidente de los argentinos, a mí me parece una presencia institucional valiosa. Así que, bueno, pero el problema que tiene la política y los políticos es que son tan hipócritas, es que están permanentemente y están tan sucios que ya no saben qué está bien o qué está mal, y que no tienen discernimiento ético, y que no pueden discernir éticamente y tener la tranquilidad de conciencia de hacer las cosas en términos bien intencionados, en términos de buen concepto. Entonces, estas son las cosas que viene mostrando la política, ¿no? Viene mostrando que están tan sucios que ya han perdido hasta la discrecionalidad de los hechos éticos, ¿no? Sí, sí. No, coincido plenamente con vos. De hecho, vos fijate, los analistas, los comunicadores, ponen en una línea de confrontación al poder político y a la selección, donde la gente le es fiel y totalmente honesta a la selección, porque la selección misma es fiel y honesta con su pueblo. Pero aparte te pregunto una cosa, Luis. Esto de querer con la selección y el campeonato y la Copa del Mundo recientemente ganada separar al fútbol de la política, ¿no es el hecho más hipócrita de los últimos tiempos? Porque todos sabemos que la barra brava, los presidentes de los equipos de fútbol, el fútbol en general tiene un entramado y una comunicación permanente con la política. Entonces, ¿qué nos quisieron mostrar en esto? ¿De qué quisieron convencernos? Sí, sí. Pero, a ver, coincido con vos en esto, ¿no? Pero vos fíjate la importancia de lo que tiene un partido de fútbol. ¿Qué hubiera sucedido si Marruecos hubiera llegado a la final? La importancia geopolítica y estratégica de Marruecos se hubiera elevado, hubiera subido en la región africana. ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado a la final Inglaterra con Argentina? La ascendencia geopolítica hubiera sido fortísima a nivel internacional, ¿no? Y si la Argentina lo hubiera ganado a los ingleses, mucho más todavía, porque estaríamos hablando hoy del debilitamiento de lo que vos hablabas, ¿no? Del debilitamiento europeo. Y en esos términos, a nivel nacional, obviamente eso es innegable, que la política está atravesado al fútbol. Porque, digamos, seamos honestos y digámoslo, la selección argentina no fue rosada por la pelea interna entre el presidente de la AFA, Tapia, con Alberto Fernández. No olvidemos que Alberto Fernández se opuso a la candidatura de Tapia. Y bueno, hoy le pasó el vuelto. Creo que por intereses mezquinos, egoístas, como decía el general Perón, de aquellos que vuelan bajo, de vuelo gallinacio, no se pudo concretar que nuestro seleccionado estuviera en la Casa Rosada, y que llegamos a este extremo, dar la imagen de un sistema institucional presidencialista que parece débil o se está debilitando. Ahora dando la imagen propia del presidente también, ¿no? Seguramente esto es así. Y para cerrar un poco este tema, la única, entre comillas, suave y débil crítica que tengo para el equipo de la selección argentina es no ha interpretado, no ha entendido la institucionalidad del gobierno, del Estado, y se le han mezclado los conceptos con la política. Parece que también hubo un rechazo ahí de tener una visita o de tener una comunicación con el Papa. No tengo bien clara esa información, no quiero adentrarme en el tema porque no tengo certeza de la información, pero me parece que en esos términos no está mal, y transmito que me parece que está bien, además, la presencia de un equipo deportivo, sea en el fútbol, que tiene la implicancia que tenga, pero sea de cualquier otro deporte, también me parece lo mismo. Cualquier equipo que salga campeón del mundo en cualquier otro deporte, en básquet, en vóley, en hockey, en lo que sea, no me parece mal que sea recibido en la Casa de Gobierno y que sea saludado y que sea tenido una foto con el presidente y con su entorno. Por supuesto, el presidente que ostenta en ese momento la Casa de Gobierno, sea de la ideología que sea, no importa. Durante esos 4 años es el presidente. Así que
un llamado también a la reflexión de los campeones del mundo, además de nuestras felicitaciones, además de nuestra admiración por la humildad, como decíamos, y por el trabajo en equipo. Nuestra reflexión en términos de que entiendan que cada uno ahora en su provincia, en sus ciudades, me parece que la representatividad institucional no los mancha en lo más mínimo. Al contrario, los pone más cerca de la gente y nos ayuda en esto de reivindicar las instituciones, porque un fuerte apoyo y de mucha ayuda sería o hubiera sido que la selección argentina hubiera pasado por la Casa Rosada, que es una institución y que es el lugar donde trabaja cotidianamente el presidente de todos los argentinos, esté quien esté en la presidencia, ¿no? Me hiciste acordar la figura de Carlos Menem, ¿no? Más allá de la idea que podamos tener sobre Menem y su gobierno, pero él recibía brazos abiertos a todo el mundo, desde Yuya, Claudia Schiffer, al seleccionado de básquet. Siempre estaba dispuesto a recibir todo el mundo a la Casa Rosada y mostrarse a la Argentina con las figuras trascendentes que fuere, ¿no? Él no cerraba las puertas a nadie. Y creo que es una de las tantas funciones que debe cumplir también la investidura presidencial. Sí, sí. Por más que nos pueda resultar vulgar, o el músico o el escritor que fuere, que representan a un sector de la población, tiene que ser o debiera ser recibido por el presidente y no poner en el medio las diferencias ideológicas que se pudieran tener, ¿no? Sí, Luis, coincido con eso. Bueno, sabés que hago una diferenciación, creo que Menem lo hacía con otro propósito, pero bueno, de todas maneras, repito, me parece que la institucionalidad es muy importante para que nosotros podamos avanzar en el desarrollo de nuestro país en todos los términos, ¿no? Así que, digo, por eso apelo a darle importancia, no a las personas, sino a las instituciones, y en ese sentido las instituciones representativas de la República son los cimientos de una sociedad organizada, de una sociedad ordenada. Estos festejos han mostrado una sociedad que también está en deuda con la misma sociedad, digo, ¿no? En Rosario, ayer veíamos en Buenos Aires, un desastre lo que quedó en el post festejo, digo, gente creída que tiene derecho a romper, a vandalizar, a ensuciar, al lugar de todos. Me parece que esto está todo relacionado con lo que venimos hablando, ¿no? Vivimos una Argentina en crisis, pero vivimos una Argentina caótica en términos de casi una anarquía, ¿no? Cada uno puede hacer absolutamente lo que le parece y tiene ganas, y sin importarle, y sin esta cuestión que hemos disociado para el mal de todos los argentinos, que es las libertades sin responsabilidad, ¿no? Son un absoluto flagelo que nos está llevando y nos está conduciendo a la situación en la que estamos, ¿no? Sí, sí. Pero cuando los políticos ya no representan a su pueblo, cuando dejan de representar los intereses sagrados de la patria, el pueblo también termina en algún grado en anarquía. No solamente ha pasado acá en la Argentina, fíjate vos lo que pasó en las elecciones en Estados Unidos, también hubo una manifestación pro Trump, si se quiere, con ingreso a recintos institucionales, ruptura de elementos. Lo vemos en Europa también, en Francia, en las movilizaciones que hemos visto en contra de los encierros por el tema del COVID. Cuando no se representan los intereses del pueblo, cuando se está lejos de esos intereses, cuando se obedece más a ideologías externas o a agendas internacionales que nada tienen que ver con el pueblo eso lo sabe y lo intuye. Y si no hay conducción, si no se rompe el vínculo de conducción entre el poder político y el pueblo se termina anarquizando. Pero mismo le decía, es imposible conducir un pueblo que no está organizado. Y hoy la Argentina está pasando en este proceso de desorganización. Y es muy complicado hoy poder conducir nuevamente esto. Es muy difícil.
estamos viendo, creo que estamos viendo, y un poco llegando ya al final del programa, creo que estamos llegando a una conclusión. Mi conclusión es parte del programa, parte del proyecto, parte del plan de el globalismo tiene que ver con esto, tiene que ver con haber gestado un montón de libertades individuales y también promover, por otro lado, la ausencia de responsabilidades, ¿no? Cualquier posibilidad o cualquier intención de orden es una figura represiva, es un modo de represión y es un modo de atentado contra las libertades. Y entonces nos encontramos con esto. No, como dice la bandera de Brasil, orden es progreso, y no hay ninguna sociedad, y no hay ninguna empresa, y no hay ninguna institución que pueda funcionar y que pueda ser próspera si no tiene orden y si no tiene libertades fundamentales. Promovemos y estamos encantados con las libertades, pero asociadas a la responsabilidad, ¿no? A la responsabilidad que eso implica. Entonces, bueno, para terminar, Luis, quiero hacer un breve reconto con lo que está pasando en el mundo y escuchar tu opinión y que me hagas un cierre, y ya después nos despedimos hasta los primeros días de febrero, que estaremos de nuevo, si Dios quiere, con Geopolítica en el Atlas. Entonces, bueno, en la coyuntura internacional lo que se ve es una Europa que sigue, y ahora con el invierno, el embate de la crisis de Ucrania, el embate político, el embate de la geopolítica. Vemos Vladimir Zelensky va camino a encontrar a Estados Unidos, después de casi un año de no salir de Ucrania, va a Estados Unidos. Definitivamente yo creo que para el bien de todos la guerra en Ucrania debe terminar lo antes posible. A mí me alarma muchísimo Zelensky en términos de que, bueno, una de las razones más importantes por las que va a Estados Unidos es a pedir armamento más pesado, a pedir armamento más letal. Verdaderamente tenemos que tener los ojos abiertos allí. No tenemos que olvidar las centrales atómicas que allí se encuentran, y no tenemos que olvidar que esta situación de extenderse y de agravarse sigue siendo un perjuicio para todo el planeta, sigue siendo un perjuicio para el mundo en términos globales, y acompañar el proceso de integración que nosotros tenemos, poder ver la posibilidad de que este año 2023 podamos avanzar en la integración regional, pero además en la integración, y esperemos que ya en cabeza de Lula, el gobierno de Brasil, podamos avanzar en términos de fortalecer la integración con Europa, acompañar este proceso de integración y de relacionamiento con Europa. Me parece que es para nosotros, como venimos diciendo hace tiempo, muy virtuoso en términos de poder ofrecerle a Europa alimentos y energía, que son los dos temas coyunturales más importantes, y generar una cooperación de desarrollo tecnológico. Me parece que en ese marco también sería de mucha utilidad para nosotros. Así que un poco queremos analizar o queremos dejarle este resumen de la coyuntura política. Estados Unidos, bueno, con las próximas elecciones veremos si finalmente es candidato Donald Trump, pero la verdad es que está cosechando cada vez más opiniones favorables. Entonces, bueno, este es el escenario un poco internacional, ¿no? Bueno, con respecto a lo último que me dijiste, fue en tu programa donde dijimos allá por junio, julio de este año, que el próximo presidente norteamericano será Ron DeSantis, ¿no? Dentro de creo que el año que viene son elecciones. Así sí, que tenemos la premisa, diría, o la premisa no, la premonición de que puede llegar así. Pero bueno, volviendo a América Hispana, los números que están dando tanto el Banco Mundial como UNICEF como la FAO no son muy buenos para la América Hispana. De acuerdo a informes que van entre noviembre y diciembre de este año, se habla de un 30% más de pobres y de subalimentados en América Hispana, haciendo un total de 300 millones de personas subalimentados en nuestro continente.
Absolutamente. con un crecimiento según el Banco Mundial que iría para el próximo año 2023 entre el 1,6 y el 2,4 para nuestra región, que sería bajísimo dado la situación socioeconómica de nuestros países. Creo que ha ingresado y con mucha fuerza un nuevo jugador en nuestro continente, que son las industrias tecnológicas que vienen por nuestros recursos minerales y que tienen que ver muchísimo con el debilitamiento del político de nuestros estados, de nuestros países. En parte, bueno, lo que pasó en Bolivia también se debe a cuestiones de recursos mineros como el litio. El tema de Castillo en Perú tiene que ver también con una cuestión de recursos mineros y de geoestratégicos, sobre todo porque en los próximos meses Castillo tenía planificado un nuevo tratado de libre comercio con China. China tiene a Perú como su principal inversor, después de Chile y de Costa Rica, si mal no recuerdo. Esto creo que es parte también de la caída de Castillo, el nuevo tratado de libre comercio que se firmaría entre Perú y Chile. Y en algunos informes ya están hablando de que para el año que viene, 2023, López Obrador no va a tener un muy buen año porque empieza la maquinaria conspirativa a trabajar en contra de su gobierno, teniendo en cuenta la política soberana en cuanto a minerales que ha llevado Donald Trump a partir del comienzo de este año, del 2022, y que a empresarios como Elon Musk no le ha gustado, no le ha caído nada bien. Así que creo que va a ser un 2023 muy complicado para nuestro continente y que vamos a tener mucho que hablar sobre geopolítica. Nosotros, coincido con lo que decís, nos espera un 2023 de más política, nos espera un 2023 de prestarle mucha atención a la integración, a la región, porque esto que vos decís, estos números que en definitiva demuestran y vienen a demostrar una caída en la región en términos de distribución, en términos de aumento de pobreza, en términos de caída de salario, en términos de caída de empleo, no se corresponden con la prosperidad que se está generando ya actualmente en la región en términos de un proceso o de un proyecto agrominero exportador. Las empresas globales, tanto en Argentina como en Bolivia, como en Brasil, como en Venezuela. Bueno, ahora vimos recientemente el acercamiento del gobierno de Maduro con Chevron. Las empresas globales están haciendo soberanos negocios, están produciendo a full, desde vaca muerta hasta la franja del Orinoco. Están en Bolivia extrayendo minerales, están en Chile, están en Perú, como bien relatábamos, están produciendo cada vez más granos, están produciendo cada vez más alimentos, y esto es un escenario, es un proyecto que atenta contra un modelo industrialista local, que atenta contra la distribución de la riqueza y que por un lado genera prosperidad y riqueza en términos de empresas globales y por otro lado genera como consecuencia la desindustrialización, la pobreza, la marginalidad y demás. Entonces, abramos los ojos y podamos y sepamos diferenciar que somos una región rica pero no soberana y que por eso pasan estos dos escenarios, por eso pasan estos escenarios en el que uno ve tanta riqueza derramada, tanta riqueza saqueada, y por otro lado la gran mayoría de quienes estamos en la región viéndola pasar, ni siquiera nos las muestran cómo pasan, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la pelea por la hidrovía, todo esto lo vamos a estar discutiendo acá. En el 2023, si Dios quiere, Luis, nos encontrará juntos y discutiendo todos estos temas. Sudamericanos a las cosas, como decía, como aquel mensaje de Ortega y Gasset, que decía argentinos a las cosas, nosotros decimos sudamericanos a las cosas. En nuestra tierra, hoy, este fin de año, esta Navidad, están pasando cosas que no merecemos, están pasando cosas
de mucha falta de valores, de mucha falta de identidad regional. Están pasando grandes negocios de los que la mayoría no somos partes. Así que, si Dios quiere, nos va a encontrar acá, pudiéndole mostrar para que la gente interprete que podemos ser una región próspera, que tenemos absolutamente todas las condiciones para hacerlo, pero que no nos están dejando los poderes externos, no están a la altura de la circunstancia los poderes internos, y nosotros como sociedad no estamos entendiendo y tenemos la luz apagada. Entonces, argentinos, sudamericanos, a involucrarnos en la política y en la geopolítica, es el deseo que desde Geopolítica en el Atlas, sanamente, honestamente y en el marco de cualquier error involuntario que podemos reconocer, les deseamos para estas fiestas, que tengan una muy feliz Navidad, que tengan un fin de año excelente con sus familias, y que el 2023 nos encuentre peleando por la prosperidad que merecemos todos los sudamericanos. Luis, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo enorme para vos. Reitero las gracias por haberme incluido en tu canal de YouTube de Atlas, de poder contar con vos y de poder comunicar la importancia de la geopolítica y de los análisis que hemos realizado sobre el ámbito internacional. Mi saludo para todos ustedes, para vos, tu familia, para todo Rosario, y que en el día de Navidad levantemos la copa y no solamente deseemos un buen pasar para nuestra familia, sino que encontremos como hispanoamericanos el camino de la unidad para nuestro desarrollo y crecimiento de nuestro pueblo. Un abrazo para todos ustedes y tengamos un gran y próspero año 2023. Saludos a todos, queridos sudamericanos, desde Rosario los saludamos. Agradecimiento por todo este acompañamiento al Complejo Cultural Atlas, un complejo dirigido y conducido por pensamiento cultural y político, abierto a todas las voces, democrático, republicano, el mejor lugar en el que pude haber estado, con todas las libertades, por supuesto asumiendo la responsabilidad que esa libertad implica, pero hemos tenido la libertad de decir y de analizar los temas sin ninguna restricción. Es un ámbito absolutamente democrático. El Complejo Cultural Atlas es un orgullo para todos los rosarinos y para todos los argentinos, y esto, entonces, nos queda más que desearles que tengan una feliz Navidad, que tengan un feliz Año Nuevo y que tengamos un próspero 2023. Un fuerte abrazo desde Rosario para Mar del Plata, para toda Argentina y para toda Sudamérica. Los queremos mucho. Dios los bendiga.